Por último, tenemos la última herramienta o metodología que permite gestionar los riesgos sanitarios. Esta herramienta fue promovida por la Organización Mundial de la Salud. Consiste en los planes de seguridad del agua, también ustedes los pueden escuchar como PSA. Los planes de seguridad del agua es una metodología que, igual que las anteriores, se basan en la mejora continua, en una identificación de los riesgos, de amenazas, de vulnerabilidades, además un reconocimiento de la probabilidad de ocurrencia de la historia de un sistema de abastecimiento. Esta metodología, si la comparamos con las anteriores, se requiere más tiempo. Además de requerir un mayor tiempo para la ejecución, se busca una mayor participación institucional. Entonces, por ejemplo, si hay que conformar un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo debe participar personas de la comunidad, el personal de una junta directiva, funcionarios de MINAE, de AIA, de las municipalidades, porque hay algunas acciones que se deben de realizar a partir de los peligros y los riesgos identificados que una SADA no tendría una potestad legal para hacerlo, pero MINAE y Ministerio de Salud sí tienen una función y una potestad legal para poder ejecutar algunas acciones, por ejemplo, como una inspección sanitaria, como una definición de áreas de protección, igual que una municipalidad que puede definir zonas de ordenamiento territorial, zonas de uso de suelo o planes de ordenamiento territorial. Entonces, esta metodología es más compleja de aplicación. Pero esto no quiere decir que sea imposible. Si hay algunas SADAs en el país que la han ejecutado, y algo muy importante que se me olvidaba, a partir del año 2020, el Ministerio de Salud solicitó que todos los sistemas de abastecimiento de agua, sean comunales o sean administrados por entidades estatales, deben contar con un plan de seguridad del agua, lo cual ha puesto mucha presión, porque es trabajo de hormiguita. Hay que hacer esa identificación de los riesgos muy pausado, muy a conciencia. Entonces, un plan de seguridad del agua lo que se basa es en una identificación de los peligros y los riesgos y una priorización. Nuevamente hablamos de la palabra priorizar, porque no todo es urgente. Hay asuntos que son urgentes, hay otros que pueden esperar. Además, lo que se basa también, como les decía, es en esta mejora continua, en no solamente hacer esta identificación, priorización, darle una solución o establecer un calendario cuándo vamos a atenderlo, sino cómo se va a comunicar. Siempre es importante documentarlo, dejarlo por escrito, alguna evidencia de lo que se realizó, además de cuáles son las fiscalizaciones y los seguimientos que se dan a todos esos peligros y amenazas identificados. El principio que se basa es en las barreras múltiples. Las barreras múltiples, aquí les traigo dos ejemplos. Entonces, una barrera múltiple para protección de nuestra salud es la vacunación. Es una forma de protegernos ante una patología. Otro ejemplo de barrera múltiple, entonces puede ser de una zona de confinamiento de ruido. Entonces acá, como pueden ver, hay una persona que se está confinando de algo. La pared, la estructura que la separa, es una barrera múltiple. Entonces, hablando de sistemas de abastecimiento de agua, el principio de barreras múltiples puede ser hacer cloración del agua, eso es una barrera. Tener alrededor de las nacientes una malla perimetral, eso es una barrera múltiple.
que en el sistema de abastecimiento se cuente en el sistema de tratamiento de potabilización, se cuente con un desarenador. Eso también constituye una barrera múltiple. Son todas aquellas acciones que me permiten proteger el recurso. Hay que dejar atrás el antiguo paradigma. El antiguo paradigma nos hablaba de remediar, de llegar como los bomberos a apagar el incendio y no de prevenir. En todos los sistemas de gestión que hemos visto y que estamos analizando en esta semana, se tiene que pensar en la prevención, en el antes y no en los efectos. Si pensamos en el antes, vamos a hacer un mejor uso de los recursos y además vamos a evitar aquellos gastos excesivos por situaciones no controladas. Los objetivos primarios de un PCA, entonces, primero es prevenir a partir de la identificación de los peligros, amenazas, valoración de los riesgos. Segundo es, una vez que identifiqué todos esos peligros, esas amenazas, minimizo. En el mejor de los escenarios voy al objetivo 3, que es que elimino por completo esos peligros. Si ya no puedo eliminar, estoy minimizando, pero tengo algunas dificultades, lo que se puede hacer es gestionar todo el proceso de abastecimiento de agua, gestionar aquellos peligros, amenazas, para finalmente poder tener un plan de seguridad del agua. ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir para el desarrollo de un PCA? Son varios pasos. Voy a hacer como un resumen de ellos. Lo que sí es, así como esta metodología se basa, o el principio es sobre las barreras múltiples, en un video que les compartimos también esta semana, hablamos sobre una metodología que es la identificación de peligros y riesgos, donde vamos a tener puntos críticos de control. El PCA también se basa en ello, en esos puntos críticos de control, en qué elementos son vulnerables y qué es lo que yo puedo esperar en caso que se dañen, en caso que no operen de forma correcta. Estos son todos los pasos de un PCA. Entonces, el componente participativo y comunitario, primero se debe elaborar un equipo. El segundo punto muy importante es documentar el sistema. Hay asadas donde solamente 2 personas conocen todo el sistema. Eso no puede ocurrir. Debe existir una socialización de cómo está el sistema y no solamente tenerlo en la mente, sino dejar evidencia a partir de un mapa, de un diagrama, cómo es el sistema de abastecimiento. En un tercer momento se hace una identificación de todos los peligros y la evaluación de los factores de riesgo. De ahí la importancia de que el equipo encargado de elaborar el plan de seguridad del agua tengan distintas formas de ver, como les decía, los peligros y los riesgos, que sean distintos ojos analizando un sistema de abastecimiento. En la etapa 4 se hace un diagrama de flujo, a donde ya se incorporan esos peligros identificados. En la quinta y en la sexta tienen una vinculación, porque para todos esos peligros identificados se deben de establecer medidas de control. En la sexta, para esas medidas de control, debo de establecer un monitoreo. ¿Cómo voy a seguirlas? Séptima, el paso séptimo, octavo, noveno, se basa en que no solamente en un PCA se va a ver la calidad de un sistema de abastecimiento, sino se debe analizar cuáles son los procesos que se dan alrededor del sistema de abastecimiento de agua, cuáles son los usos del suelo, si hay algún programa de sensibilización o de educación ambiental que permita acompañar el proceso de evaluación del riesgo. Luego, ¿cómo se va a gestionar? El punto 9 es muy importante. Hay momentos, hay asadas y hay organizaciones que conocen al dedillo su forma de operar,
pero no está documentado en ningún lado. Entonces, al no estar documentado en ningún lado, hay un desconocimiento. Esto es calidad. Entonces, al ser calidad, todo tiene que quedar documentado, todo. Entonces, hay que establecer protocolos de gestión, procedimientos de gestión. Un procedimiento de gestión puede ser cuál va a ser la respuesta de una junta directiva, de un sistema de abastecimiento ante un evento natural, ante un desastre. Un desastre, por ejemplo, ocasionado por un terremoto o por un aumento de las precipitaciones. Todo eso debe quedar documentado, porque va a llegar el momento donde las personas que lo conocen al dedillo no van a estar. Y de ahí la importancia también del punto 10, de documentar y comunicar. Les hablaba en videos anteriores sobre la transparencia. Entonces, el ser transparente a la hora de comunicar. Esta imagen se las traje porque muchas veces la participación se entiende a las personas de una comunidad como actores pasivos. Como que hacemos una reunión y participan, y la participación es que comenten sobre lo que ocurre, sobre X problema. Pero los estamos dejando al final de la escalera, porque solamente analizan y pasivamente están viendo cómo otras personas externas a la comunidad o algunos solamente de la comunidad están dando una solución. Lo que se tiene que buscar es arriba, donde están todas estas personas. Entonces, cuando están todas esas personas y todos tienen la oportunidad de tener voz, de hablar, de opinar, que sus opiniones, más allá de que si sean validadas o no, al menos sean escuchadas, sean analizadas por el colectivo. Además, cuando se logra esos procesos de participación, se pueden establecer responsabilidades. Además, se generan capacidades locales, que eso es lo que se busca, que cuando ya se vaya el apoyo institucional, las comunidades puedan seguir por sí solas. Entonces, lo que queremos es, y en PCA lo que se busca es, más allá, no se tiene que rechazar por completo esa actitud pasiva. Y lo que se quiere es que las personas se hagan responsables y que desarrollen capacidades locales que le permitan tomar decisiones. Ese es el nivel de participación que se quiere. Ahora, en las etapas entre la tercera, la cuarta y la quinta de un PCA, se hace una identificación de los riesgos, de los peligros, y una valoración de los riesgos. Entonces, ¿en dónde se analiza? Se analiza todo el sistema, desde la microcuenca, desde la obra de captación, la línea de conducción, el tanque de almacenamiento, hasta lo interno de las viviendas, cuál es el uso que se le da al agua, pensando en el ciclo cerrado del agua y en la revalorización del agua, el uso que se le da al agua a nivel domiciliar, intradomiciliar, es muy importante a la hora de identificar peligros y riesgos. En cada uno de estos hay distintas formas de ver peligros, de identificarlos, son distintos ojos. Por eso la importancia de que el grupo sea lo más participativo posible y que las personas tengan la oportunidad de tener voz y también de poder tomar decisiones. En esta etapa de entre las 5 y las 7 se hace una evaluación del peligro, una caracterización del riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación del peligro y caracterización del riesgo? Vamos a hablar de la probabilidad y de la gravedad. A partir de la multiplicación de la probabilidad y la gravedad vamos a tener el riesgo. Esta es la tabla que se obtiene a partir de esta valoración. Entonces, vean cómo vamos a tener una probabilidad o frecuencia
Entonces, cuando casi siempre ocurre el problema, vamos a tener un mayor puntaje, en este caso es un puntaje de 5, ocurre casi siempre. ¿Qué es casi siempre? Una vez al día. Una vez al día en comunidades hay interrupción del servicio de agua. Luego así va bajando, ¿verdad?, las categorías hasta llegar a una clasificación de 1, que es cuando se da de forma excepcional. Entonces estamos hablando de una vez cada 5 años. Luego tenemos la gravedad de la consecuencia. Entonces, ese evento o esa interrupción que pasa casi siempre, una vez al día, puede tener efectos insignificantes, que en este caso va a ser la valoración nuevamente 1, lo menos severo 1, y si ya tenemos un efecto catastrófico para la salud pública, ya vamos a tener una clasificación de 5. A partir de esta relación muy sencilla entre la probabilidad y las consecuencias, obtenemos una clasificación del riesgo. Entonces ustedes pueden ver al final de esta tabla donde vamos a tener un riesgo como bajo, un riesgo medio, alto y muy alto. Evidentemente los altos y los muy altos implican prioridad, urgencia. Bajo y medio, bajo al largo plazo, medio al corto plazo. Además, también debo de comentarles esto y ser muy sincera, en los PCAs, al menos en uno que he participado, llega un momento donde si no se forma un equipo y el equipo no se hace sólido, se debilita. Se debilita y en las reuniones ya empiezan a faltar personal y al final de cuentas queda un grupo. Hay una valoración del riesgo que también se puede hacer, que es un método simplificado. En el método simplificado lo que se utiliza es el criterio experto. Entonces, un grupo de expertos analizan las condiciones y a partir de ese análisis de las condiciones, más allá de algo numérico, no hay una cuantificación como tal, sino es algo más cualitativo. Se hace una descripción de qué tan riesgoso es. Entonces se va desde significativo hasta insignificante. Entonces, evidentemente el significativo nos indica que es prioritario y el insignificante que claramente no es una prioridad. Entonces, este también existe, que es el método simplificado. Abogo siempre por los procesos participativos. Entonces, el método de cuantificar, de tener un número, una cifra, es mejor. Evidentemente depende del contexto. Hay contextos donde vamos a tener que utilizar este método simplificado. Priorizar, importantísimo. Entonces, una vez que ya tengo como de todos estos peligros y esta valoración del riesgo, priorizo. Entonces, como les dije, alto y muy alto va al inicio de la tabla de qué es lo que debo de hacer. ¿Cómo priorizo? Entonces, a la hora de priorizar y que debo de establecer cuáles son las medidas de control, como les decía, esta metodología también se basa en el análisis de peligros y riesgos, que se conoce, por sus siglas en inglés, HACCP. En el HACCP se establecen puntos críticos de control. ¿Qué es un punto crítico de control? Un punto crítico de control es aquel elemento dentro de un sistema de abastecimiento de agua que cuando hay un problema en su operación, cuando hay una falla parcial o completa, puede provocar una interrupción en el suministro y efectos graves a la salud de la población. Entonces, a partir de la definición de esos puntos de control, establezco cuáles son las medidas de control. Entonces, las medidas son todas aquellas acciones que se hacen para evitar esa interrupción parcial o total y esos efectos y esas consecuencias. Ejemplo, un punto crítico de control puede ser, hablando del cloro, siguiendo la línea del ejemplo del índice de la calidad del agua, una ausencia una disminución en la concentración de cloro residual libre a lo largo de la red de abastecimiento.
ese es un peligro. En este caso, el punto crítico de control sería la concentración del cloro residual en la red de abastecimiento. ¿Cuál es la medida de control? La medida de control sería una dosificación adecuada de cloro en el punto de desinfección, de tal forma que permita que a lo largo de la red, en la primera casa, en la casa del medio y en la casa del final, se cuente con cloro residual libre. Para cada punto crítico de control hay que definir una medida. Aquí les traigo un ejemplo. Entonces, tengo un peligro, que el peligro es las infiltraciones que se dan en un tanque de almacenamiento. El punto crítico de control en este caso sería el estado del tanque. La medida preventiva y la medida de monitoreo, la preventiva sería impermeabilizar el tanque. Y de monitoreo sería hacer visitas periódicas para monitorear el estado, para monitorear de que no existan rupturas de ese tanque. Luego de que, y esto lo estoy haciendo muy breve, luego de que hacemos esta identificación, establecemos las medidas de control, recuerden que hay que definir cuál va a ser el monitoreo que le vamos a dar a esas medidas de control. Por ejemplo, considerando lo que dije anteriormente del tanque, si vamos a hacer visitas periódicas, es quién va a hacer esa visita periódica, cómo se va a documentar esa visita periódica y en caso que se encuentren más rupturas, ¿qué se va a hacer? Recuerden que todo eso son procedimientos de gestión. Entonces, de ahí la importancia de los procedimientos de comprobación de la aplicación del plan de seguridad del agua, del desarrollo de programas complementarios, porque un programa complementario puede ser la necesidad de financiamiento externo para poder subsanar, por ejemplo, todos los problemas a nivel de infraestructura. Como les decía, elaborar los procedimientos de gestión y finalmente documentar todos los cambios, todas las acciones que se están realizando, porque si no se documenta, se desconoce. Y ahí el problema, porque las juntas directivas cambian, porque las personas se mueven de puestos y lo mismo, lo que hoy sabe un fontanero que tiene 15 años de trabajar en una asada, si llega algún compañero nuevo o este fontanero tiene que irse con una licencia médica o ya se pensiona, ¿cómo hace la nueva persona para saber todo lo que ocurre en el sistema de abastecimiento? Entonces, de ahí la importancia de documentar para no desconocer. Y, con esto ya finalizamos esta última herramienta de gestión sanitaria. Esta herramienta, como les decía, es muy extensa. Metodológicamente a veces se hace difícil la aplicación, pero sí tiene que ser un proceso sostenido en el tiempo. No puede ser algo puntual. Eso sí puedo decir claramente de un PCA, que es un proceso de paso a paso, de sostenido en el tiempo. Hay que tener mucha paciencia y hay que darle solidez al equipo de trabajo. Con esto finalizamos estas herramientas de gestión del riesgo.